Hola a todos amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Descubriendo los secretos de los meteoritos en sección delgada. En el vídeo de hoy vamos a analizar la sección delgada del meteorito Northwest Africa 14005, una brecha lunar feldespática. Es un meteorito muy interesante. Las brechas lunares feldespáticas son uno de los grupos de meteoritos pues en los que podemos englobar el total de meteoritos conocidos procedentes de nuestro satélite, la Luna. Es quizás el grupo de meteoritos lunares más abundante por la cantidad de materiales y por la diversidad de estos mismos materiales. Cuando hablamos de brechas feldespáticas nos estamos refiriendo a meteoritos muy antiguos, procedentes de las tierras altas lunares, de las regiones más brillantes, podemos decir visualmente hablando, de la superficie lunar, y en las que destaca sobre todo una textura brechada. Este tipo de rocas está conformado por, fundamentalmente, fragmentos de plagioclasa y, pues una matriz de polvo feldespático, en la que además podemos encontrar una gran diversidad de otros minerales, principalmente piroxenos, algo de contaminación de tipo metálica e incluso sulfuros de tipo troilita. En este caso, el meteorito del que vamos a hablar la tarde de hoy es el Northwest Africa 14005, una brecha lunar muy bonita de la que pues pudimos clasificar 15 gramos. He querido traérsela porque la sección delgada bien merece también su estudio. Este es el meteorito lunar, la masa principal del meteorito clasificado. Como podemos observar en esta parte de aquí arriba, podemos ver parte todavía de una costra de fusión que, pues aunque está conservada, sí es cierto que está muy erosionada por la acción del desierto. Se observan perfectamente visibles algunos clastos blancos de anortita en la superficie del meteorito. Está profundamente alterado por lo que llamamos el barniz del desierto, la erosión mecánica de la arena, y pues luego presenta aquí unas regiones más oscuras, de un tono gris oscuro, más uniforme, que son en verdad parte de la matriz fundida por el choque que lo eyectó fuera del satélite. Northwest Africa 14005 fue encontrado en 2020 en Argelia, en el desierto del Sáhara, y cuando cortamos la muestra nos encontramos con una textura que no es la habitual a la que estamos acostumbrados en las brechas feldespáticas lunares. Aquí tenemos un corte de esta roca en el que destaca, fíjense bien, pues toda esta matriz feldespática, clastos de anortita perfectamente identificados, podemos ver venas de choque por aquí y algunos otros minerales como aquí o aquí. Pues que en este caso pues ahora vamos a analizar su sección delgada y vamos a ver de qué se trata. El meteorito, al parecer, pues como les decía, no es la típica brecha lunar a la que estamos acostumbrados a ver con grandes clastos de distinta naturaleza. Es una brecha bastante uniforme en ese sentido. Es un meteorito realmente interesante. Bueno, pues esta es su sección delgada, vista con luz polarizada plana. Es pues una sección muy interesante. Aquí vemos prácticamente toda esta región del meteorito en el que destacan pues una textura de cristales brechados, principalmente plagioclasa anortita, una serie de venas fundidas de choque que recorren esta parte de la matriz y por aquí. Y pues evidentemente también observamos algunos minerales como pueden ser este pequeño clasto que vemos aquí arriba o incluso alguno por aquí abajo, este o este por ejemplo. Esto ahora lo vamos a ver con más detenimiento en las secciones delgadas. Fíjense que los clastos son principalmente angulares a subangulares y que pues observamos un curioso detalle y es la diversidad de pequeños clastos que componen la brecha lunar. Bien, pues cuando cruzamos los nícoles en el microscopio para observar con más detalle esta misma sección delgada, nos vamos a centrar, por ejemplo, en los minerales que les mencionaba anteriormente, esos granos minerales, como por ejemplo este de aquí arriba, de un claro color anaranjado rosáceo.
estos cristales de por aquí abajo donde aparece un maclado característico de la plagioclasa, y luego por ejemplo pues estos de por aquí abajo donde el color de interferencia que despliegan es de un tono más amarillo dorado. Volvemos a destacar las venas fundidas de choque que recorren la matriz y parte del material opaco. Bien, analizando por parte la sección delgada de este meteorito, destaca en su clasificación que está compuesto en un 90% de plagioclasa anortita, un 3% de su volumen es piroxeno, otro 3% es olivino y apenas un 1% son fases opaca, principalmente ilmenita y troilita. No se ha observado metal, hierro metálico, y por lo tanto, bueno, pues esta es la composición modal del meteorito. En esta sección delgada podemos observar estos grandes cristales de anortita. La anortita destaca por, bueno, pues este patrón de interferencia característico que, aunque no es el típico de la plagioclasa, efectivamente es lo que nos delata que este mineral no es la plagioclasa habitual o conocida en otros meteoritos, sino que implica que se trata de la variedad anortita. Observamos por aquí este despliegue de cristales de un tono amarillento que son, en este caso, cristales de piroxeno. Por aquí observamos más y en esta región de aquí bastantes más. Bien. Esta región de la sección delgada, fíjense que volvemos a encontrarnos lo que es el típico cristal angular a subangular de anortita. Aquí observamos más y que vienen a ser principalmente pues parte de la composición mayoritaria de la roca. Si nos fijamos, aquí hay un pequeño cristal que despliega el color de interferencia verde, que con toda seguridad se trataría de un pequeño cristal de olivino. Podemos centrarnos, bueno, observen, fíjense aquí, esta característica habitual de la plagioclasa anortita. Aquí volvemos a observar pues un nuevo cristal de anortita, en este caso fíjense que aparece con las, bueno, en este caso son más características, ¿no? Estas bandas de la plagioclasa. Y por otra parte volvemos a encontrarnos una vez más cristales de piroxeno y por primera vez observamos en esta sección delgada un pequeño clasto negro correspondiente sin duda pues a esa parte de fase opaca de minerales opacos que componen la roca. Aquí volvemos a encontrarnos otro fragmento más y por aquí. Bien. Este es el cristal que más quizás me ha llamado la atención en esta sección delgada. Bueno, pues hemos dispuesto la platina para que se produzca la extinción de la luz polarizada y nos encontramos pues con que el cristal está totalmente opaco, pero si se deja ver este twined típico de la plagioclasa. Bien, este es un pequeño cristal de piroxeno, puede destacar claramente este típico maclado, esta típica macla en el cristal, ¿no? Está fracturado y bueno, pues es un cristal que se destaca bastante sobre la matriz feldespática y fíjense aquí y aquí los minerales opacos. Y finalmente este otro pequeño grano, que en este caso ya estamos hablando de olivino, tiene un maclado característico del olivino y pues este color de interferencia típico del mismo. Northwest Africa 14005 ha sido un meteorito que, aunque ha sido pequeño, eran apenas 15 gramos lo que pudimos clasificar. Hubo material suficiente para poder realizar una gran cantidad de análisis, no solo los necesarios por microsonda para la clasificación del meteorito, sino que al mismo tiempo sirvió para realizar múltiples análisis por otras técnicas y poder extraer una gran cantidad de datos analíticos de esta roca, así como secciones delgadas y algunos pequeños fragmentos para el repositorio del laboratorio. Con todo lo cual, Northwest Africa 14005 nos ha permitido tener una gran cantidad de datos sobre este tipo de rocas feldespáticas procedentes de la Luna. Con ello,
Northwest Africa 14005 se llevó a la clasificación que pudimos realizar tanto un servidor como el compañero Daniel Sheikh del laboratorio Cascadia de la Universidad de Portland. Llevamos a cabo esta clasificación porque bueno, pues consideramos que era una roca bastante interesante, no era la roca habitual, la típica brecha feldespática habitual que estamos acostumbrados a ver. Era una roca bastante interesante desde el punto de vista visual y efectivamente también lo era desde el punto de vista petrográfico. Bueno, pues con esto hasta aquí este pequeño vídeo sobre Northwest Africa 14005, aprobado el 18 de enero de 2021 en el Meteoritical Bulletin. Y bueno, pues espero que les haya gustado, que hayan aprendido algunas cositas más sobre al menos esta pequeña parte de petrografía de las brechas feldespáticas lunares, que bueno, pues intentaré desarrollar, ¿no?, en futuros vídeos de otras rocas lunares. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal para estar al día de los próximos vídeos que iré subiendo. Volveremos a vernos pronto. Hasta muy pronto. Gracias por estar ahí.